¿Qué es un argumento? Dice el significado, es calcular. Cuando hay un argumento, quiere calcular sea para destruirte o derribarte, desanimarte, o para darte fe, para darte fuerza. Es calcular, es consideración, es argumento, conciencia, pensamiento, razonamiento. Entonces, un argumento son palabras que entran a nuestra cabeza con dos propósitos específicos: destruirnos, desanimarnos, arruinarnos, o darnos fe, darnos esperanza, darnos vida. Y entonces viene la lucha, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice, dependiendo de tu situación. Repito, si es en cuestión física, decir: Señor, tú eres mi sanador y tú vas a darme la victoria. Por ejemplo, a lo mejor puede una persona ver mi dedo y decirle: pero mira cómo quedaste, para haber quedado así, pues mejor te lo hubieran mochado. Pero es ahí donde dices: pero yo doy gloria a Dios. Y no es como dice esa persona, Señor. Sí, a lo mejor algunos me van a ver como bicho raro, pero también va a ser un testimonio de lo que Dios hizo, de cómo escuchó mis súplicas, cómo escuchó mis oraciones y tuvo misericordia y compasión de mí. Entonces, son argumentos con los que luchamos en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Y a quién va a usar para derribarte? A personas. Por eso nosotros tenemos que saber con toda claridad que el enemigo no son las personas, sino los argumentos o las palabras que nos dicen en contra nuestra. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que tus pensamientos van tomados de la mano de tu actitud. Lo que pensamos es lo que nosotros somos. ¿Te sientes vencedor? Caminas como vencedor, como victorioso. ¿Te sientes poca cosa? No solamente en tu mente, sino empezando desde tu posición o tu complexión de caminar, entonces caminas derrotado. Y tú ves a la gente y la ves derrotada, la ves triste, porque por su actitud, por su rostro. Y entonces es cuando nosotros llegamos a la conclusión de que una persona ya fue vencida porque alguien le dio un argumento de muerte o un argumento, hermano, donde le dijeron que no iba a poder. Pero hay un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una semilla de aguacate y la siembro en la tierra, ¿qué me va a dar esa semilla? Un árbol que dé aguacates. Es su naturaleza. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de los hijos de Dios? Más que vencedores en Cristo Jesús. No por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de Jesús en nosotros. Entonces, yo siembro un aguacate y ¿qué me va a dar? Aguacates. Dios sembró más que vencedores, la semilla de Cristo dentro de nosotros, y entonces nosotros somos más que vencedores. Si yo tomo semillas, ¿verdad?, que dio ese aguacate y las siembro en un estado que no es Puebla, y las siembro en la tierra, ¿qué me va a dar esa semilla? Aguacates. No me puede dar otra cosa. Entonces, como Satanás sabe la naturaleza que Dios puso en nosotros, la esencia, la semilla, por eso Él quiere vernos derrotados. ¿Y cómo es que lo hace? A través de los argumentos, de las palabras. Por eso nosotros debemos, hermanos, saber que lo que tú piensas es lo que tú eres. Como lo que comemos. Lo que tú comes es lo que tú eres. Comes hamburguesas y todo lo demás, entonces tú tienes una salud pues cambiante, ¿no? Inestable, propensa a cualquier tipo de enfermedad. Pero tenemos una alimentación correcta, entonces nuestro sistema inmunológico está completamente sano, nuestras células están completamente sanas. Entonces, por eso viene una enfermedad, pero no nos mata. ¿Sí me explico? Porque tu cuerpo está respondiendo en base a de lo que tú lo alimentas. Lo mismo son los pensamientos. De lo que tú alimentas tus pensamientos son las actitudes que salen de todos nosotros. Y vamos a ver el primer libro de Samuel 17:38 en adelante, donde la Biblia nos enseña que David llegó al campo de batalla, escuchó lo que Goliat le decía al pueblo de Israel. Dice la Biblia que hay dos personalidades. Uno era Saúl, que era rey, y el otro era David, que era pastor. Saúl quiso enfrentar a Goliat como rey. Y cuando David llegó, dice la Biblia lo siguiente: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y David decía aquellas cosas o se despojó de ellas y tomó su cayado, y está hablando acerca de los instrumentos de un pastor, ya no de un rey o de un guerrero. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, la segunda cosa que él tenía como arma. Y en el zurrón que traía, o la bolsita, tomó su honda en la mano y se fue, dice, hacia el filisteo. Entonces la Biblia nos enseña que David peleó como pastor. ¿Cuál es la tarea de un pastor? Tú eres pastor de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. ¿Cuál es la actitud de un pastor? Aquí nos los dice ahí más adelante, que cuando venía un león o un oso, venían con la intención de comerse a las ovejas. Pero dice la Biblia que David salía en defensa de ellos. Dice, y no solamente los golpeaba o los atacaba, los mataba, los exterminaba. Entonces dice la Biblia que la actitud de Saúl era de rey, pero de un rey miedoso, amedrentado, que llegó al grado del terror. Y cuando David llegó, dice la Biblia que él tomó una actitud diferente. Los dos eran del mismo pueblo, tenían al mismo Dios, se suponía que amaban al mismo Dios, pero la mentalidad era la diferencia entre cada uno de ellos. Hay pruebas que van a venir a tu vida y a mi vida. Situaciones físicas, situaciones financieras, situaciones familiares, situaciones laborales. Todo eso va a venir a nuestras vidas, ataques. Pero la mentalidad que tú tengas hacia el enemigo, entonces va a ser lo que te va a dar la victoria o te va a dar la derrota. Porque recuerda, cada vez que tú declaras derrota o que tienes aquello que te dijeron, tú estás abriendo la puerta para que espíritus inmundos de enfermedad, de carencia, vengan y tomen control de nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, lo que temí, eso me sobrevino. Entonces por eso nosotros debemos saber que aquí adentro, en esta parte de nuestro cuerpo, es donde enfrentamos las luchas más grandes con argumentos. Y dice la Biblia, ¿cómo enfrentó David a Goliat? Número 1, dice la Biblia que conocía bien a su enemigo. Hablábamos el domingo que si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo poderlo enfrentar? Entonces, en las estrategias de guerra, siempre que estudian al enemigo, comienzan a pensar como piensa el enemigo. Por eso llevan un récord de su carrera militar. Entonces dicen, tienen este armamento, tienen estas estrategias, y eso es lo que les da la victoria. Nosotros hablamos ayer con una persona que nos compartía que tiene 2 restaurantes de comida por medio de línea. Y entonces nos decía, ¿verdad? Nos unimos con una persona que ya tenía rato en ese negocio, y entonces ya a nosotros prácticamente pues les vendieron la franquicia. Entonces ya tienen los manuales. ¿Quieres hacer hamburguesas? Hay un manual donde dice qué cantidad de carne, qué cantidad de cebolla, para que todo salga con el sabor correcto, las cantidades correctas, para que no pierdas. Los lugares donde puedes comprar todos los insumos que necesitas para hacer burritos, para hacer hamburguesas. Entonces, todo. Entonces, esos negocios van a la segura. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia de mercadotecnia, de economía, y entonces cuando te das cuenta dices, efectivamente hay que conocer al enemigo tal y como él es, porque si yo lo conozco, yo sé sus puntos fuertes y sus debilidades, y entonces yo voy a ir sobre sus debilidades, voy a ir debilitando sus fortalezas hasta que caiga rendido delante de mí. Entonces, ¿por qué tuvo que estudiar al enemigo? Porque su pueblo estaba libre hablando, pero dentro del ámbito espiritual y en su mente estaban esclavizados ya. 40 días y 40 noches les declaró que ellos iban a perder, que iban a ser vencidos. Entonces él se dio cuenta que había una esclavitud en ellos. Y todas las generaciones, hermano, hasta David, sus padres les dijeron que habían sido esclavos en Egipto. Entonces cuando David escuchó lo que hacía el gigante Goliat, que los quería esclavizar a través de sus argumentos, David se negó a volver a ser un pueblo en esclavitud, bajo el yugo de otra nación. Y por eso dice la Biblia que David, lo primero que le movió a poder enfrentar al enemigo es que no quería ser más esclavo. Pero dice la Biblia que estaban en un valle llamado el Valle de Elá. ¿Qué significa la palabra Elá? Hombre fuerte, hombre grande.
árbol frondoso. Entonces, eso es lo que significaba. Ya había allí, en ese territorio geográfico, ya había un argumento. En este lugar, quien se mueve en este lugar son hombres fuertes, son hombres grandes, como árboles frondosos. Entonces David lo sabía, Goliat lo sabía. Y Goliat pensó que por su altura él podía vencerlos y más sabiendo dónde estaba. Pero aquí viene la mentalidad victoriosa y de guerrero de David. David no veía al gigante como el hombre fuerte, como el hombre o árbol frondoso, no. Él se vio con esas características. Y entonces inició su lucha, inició su pelea con argumentos. ¿Has oído la frase, el que es perico, donde quiera es verde? Está hablando acerca de que sí, se necesita el conocimiento, sí se necesita saber, echar a un lado la ignorancia en cualquier área de nuestras vidas, pero sobre todo que tú sepas que tienes la mente de Cristo, que si te preparas, si tienes el conocimiento indicado, tu manual, entonces tú vas a tener segura la victoria. Entonces David sabía que él no iba para perder, él iba para ganar. Y dice de que la tercera cosa es que David medía 2.92 metros. Eso le da miedo a cualquiera, hermano. Pero dice la Biblia que la estatura no fue problema para David. Entonces por eso nosotros decíamos, hermano, que lo que temió el pueblo fueron los argumentos. A mí desde chiquito me enseñaron, ¿verdad? Mis tíos eran muy peleoneros y cuando ya llegó a la edad, ¿verdad? Que yo empezaba ya pues también a ser adolescente, siempre me decían, ¿verdad? Cuando veía yo a un grandote que me provocaba, ¿verdad? Me decían, pero ¿por qué le tienes miedo? No, pues que está grande, pero si no lo vas a cargar. Y entonces fue cuando yo dije, pues sí es cierto, ¿no? Porque los argumentos eran, pues está más grande, no, pues te va a hacer papilla. Pero ya cuando, ¿verdad? Me decían, si no lo vas a cargar. Y ya un tío, ¿verdad? Me decía, no, tú nada más, acuérdate, tiene los brazos largos, te agarra en cualquier momento, entonces acuérdate, de lejos, finteando, ¿verdad? Finteando, ya aquí es donde tienes que patear, aquí es donde tienes que darle el rodillazo. Lo vences y órale, suelo y sobre, si no te paras hasta que no lo veas que está casi muerto. Porque el temor se empieza a sentir cuando vemos que es más grande, que estudió ¿qué te gusta? En el Tec Milenio y yo estudié en la UAP. Y entonces empezamos a ser inseguros. No, dice que David dijo, yo puedo, en el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel 17:8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pidiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos ¿qué? Serviréis. O sea, lo que a ellos, hermano, los detenían no era la estatura, eran los argumentos. Después dice el 17, versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Se bloquearon, su mente se bloqueó con las amenazas, con los argumentos. No refutaron, no debatieron contra las palabras del gigante. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, dice, de Dios. Entonces, lo que a nosotros nos va a dar la victoria es el conocimiento que tengamos de parte de Dios. Cuando tenemos un conocimiento claro, verdadero, por eso dice la Biblia que es como una espada para saber cómo usarla, cómo pegarle al enemigo. Cuando yo he pasado por momentos difíciles, hermano,
yo tomo la palabra y yo le he dicho a Dios, por ejemplo, en algún momento que tuvimos una situación económica, yo le decía a Dios, Señor, dice tu palabra, uno, que tú eres dueño del oro y de la plata. Dice tu palabra, Señor, que somos jóvenes y llegaremos a viejos y no seremos gente mendigando el pan. Dice tu palabra que todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Dice tu palabra, Señor, que el que le da al pobre a Jehová le presta y que tú le remuneras en grande manera lo sembrado, y que más bienaventurado es el dar que el recibir, y que siembren la viuda, que siembren el huérfano, que siembren el anciano, que siembren el extranjero, que siembren el necesitado. Yo he hecho eso, Señor. Y dice tu palabra que en el tiempo de hambre y de escasez enviaste a un profeta, a Sarepta, y la mujer le creyó, se dio cuenta que era siervo de Dios, y entonces tú prosperaste su masa, su aceite, hasta que pasó el hambre. Dice tu palabra que hubo una tsunamita que se fue de su país por la guerra, regresó a los 7 años, pidió audiencia con el rey escuchó el testimonio de su hijo, un milagro de parte de Dios a través de Eliseo, y entonces le remuneraste, le regresaste esos 7 años que no produjo su tierra, le dieron el dinero que como si hubiera producido, le devolvieron sus tierras. Entonces, Señor, ¿por qué creerle al diablo? ¿Por qué ceder ante el diablo? Sí, está difícil la situación, pero porque prefiero creerte. Estoy convencido de que en este tiempo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es una guerra de argumentos. Pero cuando nosotros damos lugar a, ¿y si me pasa esto? ¿Y si es verdad? Y entonces ya nos vemos, hermano, en situaciones, así es nuestra situación económica, ya nos vemos hasta pidiendo limosna, hermano, y morir muertos de hambre. Si es físico, a mí me ha pasado, ¿verdad?, que me duele por acá y de repente, ¿y si me da un paro? ¿Y si esto? Y ya me veo en el cajón. Cuando nos dio el COVID, me acuerdo que una noche me sentía tan mal, me faltaba el aire, hermano, que ahí yo bien inspirado según, hola, soy Salomón Leiva García, mi dirección es esta, estoy en el proceso del COVID, la respiración me está costando trabajo, tengo problema de diabetes, estoy tomando tal medicamento, y soltando todo el rollo. Yo dije, no, y dije, no, pues a mi esposa ni le aviso porque está enferma y está peor que nosotros, ¿verdad? Todavía le hablé a Joel, que trabajaba en el Hospital General. Digo, oye, ayúdame a entrar al hospital, todo. Y ella me escribe, pues déjeme ver, hermano, aquí moverme. Y estaba yo, ya tenía yo mi vida arreglada. Y ya dejé ahí una carta para mi familia, ¿verdad? Que hicieran, todo, hermano, todo. Y qué bueno que tenemos hermanos de carne y de espirituales. Le hablo a mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Así y así me voy a meter al Hospital General. Y mi hermana, en lugar de que me diga, déjame orar por ti, dice, ¿estás loco? ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? O sea, si en el Seguro Social se mueren, en el Hospital General, peor, yo trabajo en el Hospital General también. Mira, déjate de cosas, tu ansiedad te está haciendo pensar esas cosas. Y ya fue cuando me dijo, sube tus pies en alto, órale a Dios, aquí es donde tienes de verdad que creer a Dios. Fíjate, alguien diciéndole a un pastor, hermano. Entonces fue un proceso bien duro, pero ya fue cuando esas palabras, que fueron tan duras, tan tajantes, tan directas, como que me sacudieron, hermano. Y entonces comencé a creerle a Dios, porque me acuerdo que esta fue la única noche que agarré el oxígeno, teníamos aparte un tanque, que agarré el oxígeno y me lo puse. Fue la única noche que me mandaron que me lo pusiera todo el tiempo del COVID, pero fue el único momento y no lo aguanté más que 15 minutos. Y fue cuando entonces comencé, Señor, yo quiero creer a tus promesas. Tú no eres un Dios de muerte, eres un Dios de vida. Y dice tu palabra, Señor, que tú le avisas a tus siervos lo que va a pasar y tú no metes temor en mi cabeza. Es el diablo. Entonces, hermano, eso fue lo que sucedió. Dice que él los amenazaba, los amedrentaba, pero dice la Biblia que la fe viene por el oír. Cada vez que tú y yo tenemos conocimiento de la palabra, es cuando
viene el ataque a la mente, sabemos cómo responder. Por eso la importancia de leer y de memorizar la palabra de Dios. Porque es como una intermitente que te dice peligro, peligro. Eso no viene de Dios. No dejes que eso siga en tu cabeza. Sácalo. Rechaza ese argumento. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, ¿qué trajo fracaso a la vida de Adán y a la vida de Eva? ¿Qué fue lo que trajo fracaso, la caída de ellos? El escuchar los argumentos de la serpiente. Con que Dios os ha dicho que el día que comáis del árbol moriréis. ¿No sabes que el día que coman del árbol serán como Dios? Con argumentos los debilitó, los hizo ser desobedientes a Dios. Entonces, la historia está desde el principio. ¿Qué vence al creyente, al Hijo de Dios? Los argumentos de Satanás en contra de nuestras vidas. Ahora veamos primer libro de Samuel 17:20 en adelante, porque dice la Biblia que 40 días y 40 noches Goliat, hermanos, se estaba agasajando diciéndole al pueblo que iba a ser vencido. Y entonces dice la Biblia en el 17:20, dice: se levantó pues David de mañana y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado su papá. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden en batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje o el campamento y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó, que dice David. O sea, las mismas palabras que oyó Israel, el rey, todo el ejército, las mismas palabras oyó David. Pero dice la Biblia que David tenía otra mentalidad. David tenía una manera diferente de pensar en cuanto a las amenazas, y entonces se dio cuenta que les querían quitar su aspiración de ser el pueblo de Dios. Se dio cuenta que querían quitar la aspiración de poder creerle a Dios y obtener la victoria. Para empezar, la Biblia dice que uno de los nombres es ¿cuál? En cuestión de batallas. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. O sea, para empezar, David sabía quién estaba con ellos y quién estaba con los filisteos. Por eso dice la Biblia que cuando los amenazó, se enojó. Porque dice la Biblia, ¿cómo este pelafustán viene y nos amenaza sabiendo que quien nos defiende es Jehová de los ejércitos? Por eso cuando el diablo venga, hermano, a nuestras vidas a querernos aturdir, a querernos desanimar o atemorizar, tienes que saberte los nombres de Dios. Si quiere atacarnos en cuestión económica, ¿cómo se llama el nombre de Dios que nos provee? Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová es mi proveedor. Si nos quiere atacar quitándonos la paz o robándonos la paz, ¿cuál es el nombre de Dios que nos trae paz? Jehová Shalom. Y entonces nosotros cuando leemos nos damos cuenta de en qué áreas trae paz, en qué momentos trae paz. Hoy es tan fácil, hermano. Pones la palabra paz en tu barra de Google y entonces te aparecen todos los versículos. Y entonces ese ya es nuestro trabajo. Empezar a ver, bueno, pasaron por esto y Dios trajo paz. Tuvieron que creer sobre esto, tuvieron que orar de esta manera, tuvieron que humillarse de esta manera, y la paz inundó sus corazones. Dice que sobreabundó la paz en ellos. Entonces por eso dice la Biblia que David escuchó las mismas palabras, pero la actitud fue diferente. Y después dice 17:32 del primer libro de Samuel. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. O sea, se supone que el que debería de darles valor y animarlos estaba, hermano, aterrorizado. Dice el 32: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre que querrá de guerra desde su juventud. Le argumentó, sin darse cuenta también le estaba diciendo: no podemos. O sea, está soñando. Pero David
respondió, argumentó en contra de las palabras de Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, encima de que se lo quité se volvía, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, ahora Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Le inyectó fe. ¿Cuánto mide un oso, un león, hermano, frente a nosotros? Más o menos. ¿Cómo cuánto? ¿Como 2? ¿Te gusta 2? O sea, la estatura promedio de un hombre, ¿cuál es? ¿Qué te gusta? ¿1,70? Y en los más fuertes 1,80. Entonces, date cuenta de cómo, o sea, a cualquiera le da, digo, si un gigante te da miedo ahora a alguien con pezuñas, hermano, con uñas y con dientes filosos, pues cuanto más. Pues dice que el David no se abría, hermano. O sea, era un hombre de guerra aunque no estaba en el ejército. Y dice que lo mataba, o sea, se lo echaba. Yo no sé si el David tenía, hermano, abrigos de piel de oso, de león, zapatos. Yo no sé si tenía las cabezas ahí en su casa colgadas. Yo no sé si eso sucedía. Pero lo que sí sabemos es que, hermano, ¿quién hizo correr a quién? ¿Quién hizo correr a quién? El que parecía ser más débil, hermano. ¿Qué haces cuando te ves en medio de argumentos que te quieren destruir? Aquí David vio la situación, vio que todos estaban aterrorizados y no dijo, llamen a los expertos, porque es lo que pasa muchas veces. No, llamen al pastor para que ore, para que nos ayude. No, dice que el David sacó fuerzas en medio de la debilidad y dijo, échemelo. O sea, ¿le tienen miedo? Dame chance de ir. Y dice la Biblia que el Saúl, por los argumentos de David, fue tan convincente, estaba tan convencido, yo me imagino la manera en que se lo dijo a Saúl. El corazón de Saúl comenzó a tener nuevamente esperanza, fortaleza, y dijo, está bien, ve. Porque hermano, si el David se hubiera muerto, ¿a quién le hubieran echado la culpa? Pues a Saúl. Se hubiera quedado mal, pero dice la Biblia que Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y el pueblo ¿qué? Se regocijaba. David mató al león, ¿a qué? Al oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Estaba pegado a Dios, a la fuente de la victoria. Por eso nosotros, hermano, necesitamos aferrarnos a las promesas. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. O sea, para que Dios te respalde, sométete. O sea, no andes rebelándote, haciendo tu voluntad. Resistid al diablo. ¿Te va a tentar el diablo con argumentos? Claro, ese es su trabajo. Pero dice, si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, entonces huirá de vosotros. Cuando a Yair, antes de la operación del ojo, ¿verdad? Yo sabía lo dedicado de la situación, hermano. Y créeme, o sea, yo me derretía en algún momento. Y digo, si así estoy yo, ¿qué no siente él? Y entonces yo lo único que apremiaba es que le hicieran el estudio. Dije, si el otro ojo arroja lo mismo, o sea, no nos vamos a llenar de temor. Es el argumento para poder refutarlo, para poder someterlo, enmudecerlo. Entonces nos dan el resultado y dice, pues, está expuesto a lo mismo. Y es ahí cuando vienen los argumentos. Y cuando dijimos a Dios, no tenemos oro, no tenemos plata, Señor. Tampoco somos de los que van al hombre inmediatamente en medio de la necesidad. Tú nos vas a guiar, tú nos vas a responder. Y me acordaba de ese canto, ¿te acuerdas de los viejitos ya? Respóndenos Jehová, y sepa este pueblo
que tú eres el Dios de Abraham. Entonces decía, Señor, danos la respuesta, danos la respuesta. Y entonces llegó Dios. Y para mí fue sobrenatural porque yo le dije, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Tengo una lucha aquí, temor, pero a la vez fe. Señor, tengo una lucha terrible en mi corazón. Pero dime, ¿cómo? Una semana, hermano. Y ese martes, ¿te acuerdas, hijo? Estamos orando, acabamos de orar. Y entonces fue cuando viene a la mente, ¿verdad? Háblale a fulano, sultano, a sultana. Ellos son los que yo voy a poner. Voy a mover sus corazones para que ellos siembren en ti, en tu hijo. Y hermano, agarramos el teléfono y dijo, siéntate ahí. Vamos a orar, que Dios nos dé las palabras, que Dios toque el corazón. Y hermano, a cada persona nos decía, sí, tal día, tal día. En 10 días el Señor hizo el milagro. Y después de ahí lo siguió haciendo, porque el doctor no podía operar en esos días hasta casi antes del 24 de diciembre. Es una lucha de argumentos. Sientes que no te queda otra solución más que cantar derrota. Y Marcos 11:23 nos habla diciendo lo siguiente. Dice, 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será, que dice, hecho. Entonces, ¿es fe o la fe privilegio de algunos, hermano? ¿Por qué? Ajá, pero a ver, lean su versículo. O sea, no soltemos ideas sin fundamento. Porque de cierto os digo que, ¿quién? ¿Qué dice tu versículo? Cualquiera. No es privilegio de unos cuantos tener fe. ¿Dice quién? Cualquiera. ¿Pero qué necesita tener este cualquiera? Que dijere a este monte, quítate y échate en él, y no dudare. ¿Qué es lo contrario a dudar? Creer, ¿no? Entonces dice, la fe no es para unos cuantos, es para quien dice aquí, para cualquiera que quiera creer. Y me encantó esta frase después de cualquiera, que dijere la frase a este. ¿Qué significa este? Algo específico. ¿Cuál es tu necesidad? Física, económica, laboral, familiar, ministerial. Porque está diciendo a este. ¿Y qué es lo que, en cuanto a lo que se refiere esto, dice? Si le dijera échate en el mar al monte, y el monte es figura de los problemas, en el caso, ¿verdad?, de adversidades, de imposibles, pero también el monte es figura de consagración, ¿verdad? Cuesta subir hasta arriba, cuesta estar viviendo hasta arriba en un monte, ¿no? Si necesitas agua, pues hay que bajar por el agua. Si necesitas comida, hay que bajar por la comida. Pero es figura de estar en la presencia de Dios, orando, humillándose. Entonces por eso dice, cualquiera, no es para unos cuantos, no es para los que llevan más tiempo en la iglesia, no, dice para cualquiera. Pero ¿cuál es el requisito? El que quiere creer, el que está dispuesto a decir sí, yo creo que esto puede ser posible en medio, dice, de mi vida. Dice, y le dijere a este, y no dudare, y si creyere será hecho lo que dice, y lo que diga será hecho. Di conmigo autoridad fuerte, autoridad. Aquí está hablando, no está hablando acerca de que nosotros modifiquemos la naturaleza o el proceso de la naturaleza, no, está hablando acerca de la autoridad. Entonces cuando nosotros vemos lo que sucede, estamos diciendo que nuestra fe, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer resultados buenos. Es tu fe. Y aunque los demás te digan que no se puede, es tu fe, es oír a Dios, es oír su palabra. Eso es lo que a mí, hermano, en lo personal me ha salvado muchas veces. Porque mucha gente me ha dicho, es que no se puede, es que es imposible, es que... Pero dice la Biblia que el que se humillare será enaltecido.
que si clamamos, Él nos responderá, que si tocamos, Él nos abrirá, que si llamamos, y dicen los profetas, alzad tu voz, ¿qué? En cuello, donde ya hablan no cerca ni de orar ni de interceder, sino de clamar delante de Dios. Y al Señor lo que le fascina, hermano, es oír corazones clamándole a Él, diciéndole: tú eres mi única respuesta. No hay otro medio a quien yo me pueda, Señor, acercar para recibir la respuesta hacia mi vida. Por eso, hermano, David decidió moverse en la naturaleza que le fue dada, más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero aquí dice que si yo creo, algo bueno va a suceder en medio de mi vida. A veces cuando como familia hemos estado orando por alguna situación y de repente, pero ¿cómo le vamos a hacer? O ¿cómo? Y digo, no sé. Pero ya testimonio tienen todos ustedes, desde que tienen razón, que cuando le clamamos a Él, nunca se ha hecho sordo a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Entonces, solo hay que creer. Y hay que machetearle la palabra y buscar dónde dice que yo puedo recibir eso que me ha sido prometido. ¿Y qué sucedió con el Goliat? O sea, después de hacer alarde de su estatura, de su fuerza, de su experiencia militar, dice que ve a David con piedras y que dice: ¿acaso soy yo qué? ¿Perro? O sea, de ser la máxima figura en el campo de batalla, nadie le dijo qué era. Él solito dijo: soy un perro. Y lo que confiesas con tu boca, así será. Yo no sé si todavía ya existía la frase esa, ¿verdad? O el dicho ese de perro que ladra no muerde. Pero hermano, el David ya lo había vencido. O sea, la piedra solamente fue el fin. Pero ya lo había vencido con sus argumentos en la cabeza de Goliat. ¿Por qué? Dice el segundo libro de Samuel 17:46. Fíjate el David, hermano, bien osado. O sea, el cuate, no. Sabía lo que estaba diciendo. No estaba dudando y atemorizado. Jehová te entregará hoy, dice, en mi mano. Yo soy el que te va a escabechar. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Te imaginas algo? Ya me imagino la historia, ¿verdad? La escena. Yo te venceré, y como que se quedó el Goliat. Y te voy a cortar la cabeza. El temor, el terror ahora era de parte de él, hermano. Dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. O sea, ni siquiera te van a hacer un funeral. Lo que rescatarán serán solamente tu esqueleto, tu cadáver. Dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios, ¿qué? En Israel. O sea, David no iba en sus fuerzas. Y después dice: y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará, ¿qué dice? En nuestras manos. O sea, era el argumento Dios. Él sabía quién era omnipotente, omnisciente, Jehová Sabaoth. Hermano, Él lo conocía. Jehová sí que no mi estandarte. Y cuando se levanta la bandera es porque hay victoria, hermano. Vencieron al enemigo. O sea, David sabía lo que estaba declarando, lo que iba a suceder. Ya lo había visto en lo espiritual, solamente iba a obedecer a Dios para que se hiciera realidad. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, o sea, quería salvar su vida a fuerza. El que tenía miedo era él, por lo que le habían declarado. Dice: y David se dio prisa, o sea que también corrió, a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David salió en defensa de la verdad, en defensa de lo que era su Dios. El filisteo ya había sido vencido desde antes, hermano, de que le tocara la piedra en la frente. Ahora, nosotros nos imaginamos que su casco era así nada más y que estaba descubierta la frente. No era, los cascos de ese tiempo no eran así. Cubría toda la cabeza. Solamente se podían ver, hermano, los ojos. Entonces,
Los judíos explican que cuando David lanzó la piedra, dicen que iba Dios dirigiéndola, pegó sobre el casco, pero de tal manera que taladró el casco y se clavó en la frente del gigante Goliat. Eso fue lo sobrenatural. Por eso David no se jactaba. Si no dice la Biblia, ¿te acuerdas? Dice que las mujeres cantaban: David peleó contra, yo soy el león. Y dice la Biblia que David iba danzando, iba dándole la gloria a Dios. O sea, no iba ahí en el caballo, en los carros de guerra. No. Iba danzando, iba alabando a Dios. Porque él sabía que no había sido él, sino Dios a través de él. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que el enemigo fue vencido. ¿Con qué? Con argumentos. Con argumentos. Por eso hoy el diablo a la gente, a los cristianos, les ha argumentado que ¿para qué leer? ¿Para qué memorizar? ¿Para qué estudiar la Biblia, los personajes? Pero cuando tú tomas el propósito de decir: bueno, voy a dejar de estar tanto en el teléfono, en las redes sociales, me voy a poner a leer. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Bueno, los primeros patriarcas fueron desde Adán en adelante. ¿Qué significa Adán? ¿Qué significa Noé? ¿Qué significa Abraham? ¿Qué significa Matusalén? Que vivieron en la tierra. ¿Qué significa esta tierra? Que Abraham levantó varios altares. ¿Qué significa este altar? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue su experiencia? Entonces tú te estás alimentando y alimentando y alimentando, y mientras más conoces, más preguntas y más te abre Dios los ojos, y entonces dices: no me alcanza el día para estudiar. Quisiera que el día tuviera más horas de las que tiene para que yo pueda saber y conocer lo que Dios dice. Y cuando comienzas a estudiar, hermano, la cultura, la historia, dices: ay, Dios mío. Ahora sí, a mí me pasa, hermano, cada vez que aprendo y veo, digo: híjole, como aquel, solo sé que no sé nada, que soy un ignorante. Pero es el hambre que Dios produce en uno. Y entonces cuando tú vas o andas en el mundo o ves situaciones en la televisión y dicen algún argumento, dices, ya luego tus argumentos, que los conoces, que los tienes bien claros, bien entendidos, rechazan lo que oyes en eso. Lo rechazas. Cuando alguien llega con una pena, con una situación difícil y está por derrotarse, por caerse derrotado, entiendes y dices: no, ¿y sabes qué? Ven. Ahorita quiero enseñarles, hermano, esa frase que dice la gente: si Dios existe, ¿por qué hay muertos? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren inocentes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y que tú y yo como cristianos sepamos qué responder a ello. ¿Y sabes por qué me pudo eso? Porque, hermano, fuimos a una fiesta. Nos invitaron a un cumpleaños de un niño. Y había una chica que estaba hablando y que estaba diciendo eso. Y quise entrar, hermano, pero tenía ya una barrera la muchacha. Después le dije a la hermana que le invitó: ¿podemos hablar? Dígale que sí podemos hablar. Es que se cierra, hermano, no quiere. Ya le pregunté, ya hemos querido nosotros. Y ahora que la vi la semana pasada, la hermana le dijo: oiga, hermano, todavía es, porque ella le renta o le rentaba, todavía está aquí la chica. Entonces, hermano, nosotros necesitamos argumentarle a la gente que si su situación, cualquiera que sea, tiene solución de Dios para ellos. Tiene solución. Cuando yo llegué a este lugar, me acuerdo que la atadura, terrible atadura en la gente, en la mayoría, eran las telenovelas. Y hermanos, se sabían todos los personajes de las telenovelas, pero no se sabían quién era Moisés, quién era Abraham. Entonces te das cuenta que por eso perdían las batallas, porque no había argumento que pesara y que derrotara al enemigo. Primero de Samuel 17:49. Los argumentos debilitaron a Goliat, su soberbia, su autoconfianza, su prepotencia. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, como dice, en tierra. ¿Te acuerdas de Dagón en el libro de los jueces, en la historia de
de los jueces de Israel. Dice la Biblia que el Dagón, dice que quedó postrado cuando llevaron el arca de Dios a su templo de Dagón, y dice que se cayó de frente, postrado, tenía las palmas el dios Dagón así, era forma de pez, la mitad y el cuerpo de hombre arriba, y dice que cuando quisieron meter el arca de Dios a su templo, dice que al otro día amaneció postrado delante del arca de Jehová. O sea, dejándonos ver que Dios es todopoderoso y que puede vencer a cualquiera de nuestros enemigos. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Enfermedad? ¿Cómo se llama tu enemigo? Escasez, problemas matrimoniales, problemas laborales. Dios te puede dar la victoria. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Parafraseado, ustedes menospreciaron a Jesucristo, su obra, pero Dios, a través de su sacrificio y su resurrección, ha hecho que Él sea el único medio, la única fuente para llegar a Dios. Y sigue diciendo el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación. Acuérdate, salvación no solamente es usada para la palabra de salvar el alma, sino salvación en cualquier situación que tú y yo nos encontremos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice? Salvos. Y luego dice Juan capítulo 8 versículo 32. ¿Por qué no es libre la gente del temor, de las dudas, de los argumentos del diablo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia, la palabra, lo que dice la Escritura. Y seréis verdaderamente, dice, libres. Bueno, esta versión no dice verdaderamente, pero dice, y os hará libres. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay una lucha de argumentos en tu cabecita, en tu corazón. Comienza a argumentar lo que está escrito en la palabra. Voltea con el que está a tu lado y dile: no dejes que esa cabecita loca se llene de telarañas y de mentiras. Permite que creas al Señor, créele a Dios, obra en medio del Señor. Y cada vez que tengas cualquier tipo de necesidad, acuérdate, Señor, yo lo declaro y yo creo. ¿Cómo? No sé cómo va a llegar. Cualquier necesidad. Pero ¿por qué no pedimos? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos, estamos angustiados. ¿Y que por qué más no recibimos? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedimos mal. Y alguien dijo, ¿cómo que mal? Como que no entiendo el versículo. Y ahí dice, ¿verdad? Solo para sus deleites. Que hay gente que dice, Señor, dame una pantalla nueva, ahora de 60 pulgadas. Y están bien angustiados, ¿verdad? Y Dios no se las da porque están pidiendo mal. Si pero ya tienes una de 50, ¿para qué rayos quieres una de 100 o de 80? O sea, ¿para qué? Cuando mis hijos se vayan de la casa, que ya se casen o que se vayan, ¿verdad? Hermano, lo único que yo necesitaría es una cama. Eso sí, siempre lo voy a pelear mi escritorio, siempre lo voy a pelear, aunque sea chico. Pero lo único que yo necesitaría es una cama, un escritorio, eso sí, una buena computadora que me dé el ancho y una cocina estándar, normal, con lo básico. O sea, ¿para qué quiero un microondas de última generación si lo único que voy a calentar es el agua para el café? O sea, ¿para qué me voy a comprar mi máquina de hacer esquimos, esa cosota grande, si cada 3 o 4 meses mejor voy a una fuente de sodas y, oiga, pues quiero un esquimo de rompope que me encanta. Quiero un esquimo de rompope, ¿verdad? O un agua de raíz, y asuntos sencillos, o sea, los solucionamos todo. ¿Para qué quiero unos tenis, hermano, ¿qué te gustan? 8,000 pesos y pues ni voy a darle la vuelta a la colonia.
Entonces pidamos y pidamos bien. Pidamos bien. ¿Para qué quiero un carro de 8 cilindros si no me va a alcanzar para la gasolina y nomás va a estar en el patio? No, mejor un carrito que me lleve, que me traiga. Y así soy de personas que tienen que salir a otro estado o a la sierra. Bueno, entonces un carro acorde, una camioneta acorde. Entonces, yo no sé cuál sea tu argumento en esta noche. ¿Te está dando el enemigo en tu cabeza? ¿Te estás viendo vencido, derrotado? Es tiempo de someter el argumento, hermano. Y que entonces nosotros le hagamos saber al diablo quién corretea a quién. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Póngase de pie y oramos a Dios y le decimos: Señor, te pedimos en esta hora que todo argumento con el que nosotros estemos luchando, Señor, lo queremos someter en el nombre de Jesús. Cada vez que tú salgas a hacer algo, ora que el ángel de Jehová vaya delante de ti. Nosotros salimos seguido a hacer cosas personales o de la obra y siempre decimos: Señor, que tu ángel vaya delante de nosotros, prepara a la gente, prepara a los médicos aunque vamos a consultar, y que tengamos un buen encuentro, que seas tú en medio de ellos y nosotros. Y siempre Dios ha sido fiel. Y si hay alguna enfermedad o necesidad económica, no te espantes. Qué bueno que sabes el argumento para que sepas cómo debilitarlo y arrancarlo. Lo que dice Jeremías 1:10, que lo vamos a arrancar, a arruinar, a destruir y a derribar, y vamos a plantar y vamos a edificar. Y el milagro se tiene que dar.